Secuelas. Cuando una obra tiene mucho éxito, para aprovechar el impulso de la misma, normalmente se recurren a hacer secuelas no más por plata, un intento cínico de exprimir hasta el último centavo de alguna propiedad intelectual. Esto es normal en el cine y los videojuegos. En el mundo del gaming, las secuelas son bastante aceptadas entre la comunidad gamer, especialmente si no tienen historias tan complejas. Pero en el cine, 50-50. Normalmente son malas y se hacen solo por dinero. Pero en otros casos te pueden salir tremendas obras maestras que pueden igualar a la primera o hasta superarla. Si les pregunto, ¿cuáles son las mejores secuelas animadas de la historia? ¿Qué me responden? Seguramente me responden las mismas de siempre. Shrek 2, Kung Fu Panda 2, las de Cómo entrenar a tu dragón, El gato con botas, El último deseo, Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero si notaron un patrón entre todas estas, es que son películas que se estrenaron mínimo después del 2000. Es más, miren todas las franquicias animadas relevantes en el cine. Es más, ni siquiera importa si son buenas o no. Y van a ver cómo es que todas estas se estrenaron después de los 2000. Me atrevería a decir que Toy Story 2 realmente marcó un antes y un después en la historia del cine. Antes las secuelas animadas eran malísimas, las mandaban directo a video, eran de bajísimo presupuesto, siempre inferior a la original, repetían lo mismo que la anterior, o los personajes y la historia están tan desdibujados que te hace preguntar, ¿y esto qué tiene de inserta nombre de película famosa? Como mucho, en el mejor de los casos, es buena, pero no llega al nivel de la primera. Toy Story 2 me atrevería a decir que es la primera secuela buena de la historia. No me malentiendan, ya existían secuelas buenas para ese entonces, pero sí creo que en la animación, Toy Story 2 es la primera secuela animada excelente de la historia, lo que toda secuela debería aspirar a hacer, que se sienta como una evolución de sus personajes, sin hacer que hagan lo mismo que la anterior, una expansión de su universo, que introduzcan nuevos temas que aporten a este universo y hasta se sientan más ambiciosos que la anterior. Toy Story 2 es una secuela tan buena, con temas tan interesantes, que pavimentó el camino para el resto de sus secuelas. Sí, todas, les guste o no. Y me creerías si te dijera que esta obra maestra, que marcó un antes y un después no solo en su propia franquicia, sino que en la historia de la animación se hizo solo en 9 meses. Pero no nos adelantemos, adentrémonos en el por qué este largometraje es tan bueno. Se empezó a hacer Toy Story 2 más o menos un mes después del estreno de la primera. Joe Roth, presidente de Disney, estuvo de acuerdo con la idea de hacer una Toy Story 2. La cinta originalmente estaba planeada como una secuela directa a video. Ya saben, como Mulan 2, o El zorro y el sabueso 2, o El jorobado de Notre Dame 2. Sí, eso estuvo a punto de ser Toy Story 2. Y como pasa con las secuelas directas a video, no sabían si los actores principales de la primera volverían para la secuela de bajo presupuesto, o si sería animada por computadora en Pixar, o tradicionalmente a mano en Disney Feature Animation, el estudio que animaba las secuelas principales del canon de Disney. Esta secuela sería usada para preparar a nuevos talentos de la dirección, ya que los principales estaban ocupados. Andrew Stanton como codirector de Bichos y Pete Docter en Monsters Inc. Lasseter asignó a Ash Brannon, un joven animador director de Toy Story 1, para la dirección principal. Me sorprende la cantidad de cosas que rescataron de los borradores de Toy Story para su secuela. Esta película no era la prioridad de Pixar en un inicio, ya que gran parte de los principales trabajadores estaban ocupados con Bichos. Este era un trabajo secundario del estudio, se podría decir. En fin, cuando Lasseter y su principal equipo de historia terminaron de trabajar en Bichos y pasaron a ver cómo iba el desarrollo de Toy Story 2, dijeron, no, nada de esto está funcionando, y no se sintieron satisfechos con la calidad de la película. Lasseter, el equipo de historia de Pixar y algunos de los responsables de la historia de Disney volvieron a desarrollar toda la trama en un solo fin de semana. Para que el proyecto estuviera listo en cines, Lasseter tendría que añadir 12 minutos de material y reforzar lo que ya existía. El material extra no podía ser mero relleno, sino que tenía que parecer que siempre estuvo ahí, una parte orgánica de la película. Del poco material que llegaron a hacer, los principales ejecutivos de Disney quedaron tan impresionados que decidieron cambiar el estreno del proyecto de directo a video a cines, algo bastante inusual dentro de la compañía del ratón para el momento. La última vez que esto se hizo fue con Bernardo y Bianca 2, la cual fue bastante mal recibida y por lo tanto jamás tuvimos una tercera, ni ninguna otra secuela de Disney basada en alguna película de los 70 u 80s. Yo quería ver un pase de Ratón Detective 2, pero no importa. Y en su lugar tuvimos a Renacimiento, donde eran puros proyectos originales, bueno, no adaptaciones, pero ustedes me entienden, por lo que la idea parecía bastante arriesgada. Esto se volvería un poco
poco más común dentro de Disney al mandar a Peter Pan 2 y el libro de la selva 2 a cines. En fin, Toy Story 2 se estrenó en cines por el nivel de arte y los altos salarios dentro de Pixar. Algo que siempre se pasa por alto es que la historia de la animadora que salvó a Toy Story 2 de ser cancelada es una historia interesante y todo, pero me sorprende que nunca mencionan que lo que salvó era la primera versión de la cinta, a inicios de 1998. Aún así lo voy a decir, todos los animadores tenían el código fuente de Toy Story 2, y un animador borra sin querer todo el progreso de la cinta, afectando a todos sus compañeros. No queda nada. Adiós. Hasta pronto. Hasta nunca. ¡Contrólate, vos! Oh, perdón, tienes razón. Estoy un poco deprimido. Eso es todo. Puedo salir de esto. Trata de buscar en el respaldo, pero no queda nada. ¿Soy un fracaso? Por suerte, una animadora que trabaja desde casa tenía gran parte del progreso. Lo único que no se recuperó fue el trabajo de ese mismo día. A pesar de salvarlo, aún así rehicieron gran parte del progreso en enero de 1999. El crunch por el que estaban pasando los trabajadores de Pixar era tanto que un tercio terminó con lesiones. Una película animada toma años en hacerse, pero la fecha de estreno no podía moverse, por lo que tenían solo 9 meses para hacerla antes de estrenarse. Para ser justos, tenían la base, pero igual, solo la base, tenían que hacer casi todo. Si me dicen que la historia del desarrollo de Toy Story 2 les recuerda al de la primera película, en el que tuvieron que rehacer todo también, les recuerdo que el tener que retrabajar la trama en solo 6 meses, eran 6 meses para tener el visto bueno a ver si Disney se los aprobaba y podían seguir adelante con el proyecto. Esto es solo un fin de semana para poder salvar la trama y 9 meses para completarla antes de estrenarla. Mínimo con el formato de VHS podía salirte con la tuya, con los defectos técnicos, pero en una pantalla grande se hace más obvio. El borrador de Toy Story 2 no era tan bueno como la película original. Parecía entretenido, pero daba la sensación de ser inferior a la primera. A pesar de ser arriesgado el tratar de cambiar elementos clave a tan solo meses de su estreno, creo que tomaron la mejor decisión. Algunos de los cambios más importantes están que Buster, el perro de Andy, y la señora cara de papa no existían. Jessie todavía no existía, en su lugar estaba la señora Cactus y era la segunda villana de la cinta junto al viejo capataz. Tiro al Blanco hablaba y el clímax en el aeropuerto todavía no estaba. Querían que fuera una persecución en auto. Lo único que lamento que no haya llegado a la versión final de Toy Story 2 es este chiste. Si vieron mi video anterior y si se quedaron hasta el final, primero se lo que os agradezco mucho y segundo, notaron cómo es que dije que Toy Story 2 es la mejor de todas. En este video te voy a demostrar el por qué es tan perfecta. En fin, no voy a perder más tiempo, que el video ya me está quedando bastante largo y no quiero perderlos. Ahora sí, sin más, comencemos. La película inicia con Buzz Lightyear entrando en la fortaleza del malvado emperador Zord, con referencias a Star Wars de paso, tal como en la primera. Que la costumbre nunca se pierda. Estoy empezando a creer que alguien en Pixar es demasiado fan de Stanley Kubrick. Buzz se enfrenta al malvado emperador Zord, pero es destruido, solo para revelarse que todo esto pasó dentro de un videojuego que jugaba Rex. Si la primera iniciaba con un niño jugando con sus juguetes, demostrando lo que en verdad importaba para los personajes, la secuela inicia con un videojuego, demostrando que el tema principal son las franquicias y lo conscientes que son sobre eso. Esta escena también es rescatada de una escena eliminada de la primera, en la que empezaría con un episodio de la serie de televisión de Buzz, animado completamente a mano, solo para que apenas termine la cámara muestre el interior de la casa hecho en 3D. Woody está buscando su sombrero por toda la casa y los demás juguetes lo están ayudando a buscar. El vaquero está desesperado porque el chico se va de campamento en unos minutos, el único momento del año en el que Woody tiene a Andy solo para él. Betty lo motiva con que Andy lo quiere con o sin sombrero, porque Woody es importante para él en un valor emocional. Conocemos a la señora cara de papa, quien se nos mencionó al final de la primera. Slim que encuentra el sombrero, pero también avisa que el perro de Andy se acerca. Si recuerdan, Woody y Buzz tuvieron una experiencia terrible con un perro antes y parecían asustados con la idea de Andy teniendo un perro. Pareciera que la 2
continúa con ese chiste y Woody se tiene que esconder. El perro busca por toda la casa hasta que lo encuentra. No sé ustedes, pero yo adoro este remate. Es como si el final de la primera, con eso de Andy teniendo un nuevo perro, te contara nada más la mitad del chiste. Y acá te lo rematan con que Buster da la impresión de ser un perro malo. Y con Slinky diciendo, esa es la mala noticia. Solo para que al final sea re bueno y bien entrenado. Y el chiste no para porque Andy llega y trata de hacer lo mismo. Solo para que el perro lo ignore olímpicamente. Me gusta creer que los juguetes entrenaron más a Buster que al propio Andy para evitar el incidente del Scoff. La mamá avisa a Andy que tiene 5 minutos para jugar antes de irse al campamento, lo que Andy aprovecha para hacer un juego rápido. Cuando casi termina, Andy le descose el brazo a Woody, lo que hace que no lo pueda llevar. Eso deprime a Woody, y la mamá dice algo que sería el tema principal de la cinta. Qué lástima, Andy, pero debes entender que los juguetes no son para siempre. Woody despierta y ve que Andy volvió antes de campamento, y el comisario avisa a los demás. Si notan las cartas con las que los juguetes juegan, no sé si ya habían escuchado esta curiosidad antes, creo que sí, verán que todos tienen una de picas. No solo es como algo anda mal, en el tarot el de picas significa la muerte, lo que sería un presagio para esta escena en la que vemos que solo porque tenía el brazo roto, Andy lo desecha a la basura. También inspirado en una escena eliminada de la primera película. Woody se ha arrastrado al fondo por un montón de brazos de distintos juguetes. Despierta y escucha a un juguete que se encontraba escondido. Wheezy, el pingüino con un silbato roto, otro personaje descartado de la primera. Ya que hablamos de escenas eliminadas de Toy Story 1, acá está el único elemento que fuese eliminado de esto. Wheezy dice que la mamá de Andy quiso calmar a su hijo diciendo que le iba a arreglar el silbato, solo para que al final lo guardara en un estante, pero el polvo le hizo peor. Woody ve como la mamá hace una venta de jardín. Al rato la mamá llega al cuarto. Perdón que le diga todo el tiempo mamá, 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 pero literal en las películas jamás dicen el nombre. En fin, llega al cuarto y todos los juguetes tienen miedo. Me da risa como es que el escondite de Rex es solo de ponerse de espaldas a la pared. Ella no elige ninguno importante hasta que encuentra a Wheezy. Apenas se va, Woody sin decir una palabra va a buscar al pingüino con ayuda de Buster. Woody está por volver, pero se cae. Convenientemente se hallaba allí mismo un coleccionista de juguetes, quien quedó fascinado con el vaquero y lo secuestra. Buzz va a rescatarlo pero llega tarde. Vemos como este señor se lo lleva a un hotel que no permite niños. ¡Pará! Ni que fueran perros. En la casa los juguetes analizan la escena del crimen, pero Buzz está ocupado descifrando la patente del auto. Descubre que el secuestrador es el hombre pollo de los anuncios. Cuando Al se va del edificio, Woody trata de escapar sin éxito. Ve por la ventana que está lejos de casa. Hacerme conducir hasta el trabajo en sábado, ir tan lejos. Woody intenta escapar por el ducto de ventilación, pero las rejillas están cerradas, hasta que escucha un ruido. El caballo tira al blanco, la vaquerita Jessie y el viejo capataz. Woody está confundido de por qué es que están tan emocionados con su llegada y el por qué sabían su nombre, a lo que los tres le muestran la franquicia de la que proviene y, lo principal de la franquicia, la serie de televisión. Me gusta el detalle de que la secuencia de cómo Woody descubre su propia franquicia es similar a la forma en la que Buzz descubre que es un juguete. En casa, los juguetes buscan el anuncio donde el hombre pollo da la dirección del local, copian la dirección del lugar y los otros juguetes no creen que pueda llegar. Buzz les cuenta la vez en la que Woody arriesgó su vida para salvarlo, y no se podría llamar su amigo si no hiciera lo mismo por él. Así que Buzz emprende en su búsqueda de rescate con la ayuda de los otros juguetes para rescatar al soldado Woody. Esto es para Woody cuando lo encuentres. Sí, pero no creo que lo acepte muy bien viniendo de mí. En la misión se unen Slinky, Ham, Rex y el señor cara de papa. Van a tener que encontrarlo antes de que Andy vuelva a casa. Mientras tanto, Woody quedó obsesionado con su serie y se maratoneó todos los episodios. Estaba emocionado hasta que se encuentra de que no tiene un final, debido a la carrera espacial, lo que hacía que los niños solo jugaran con naves. Pero se anima al ver todo el merchandising, juega con los demás en el tocadiscos, hasta que el viejo capataz le menciona que irán a un museo en Japón, lo que lo desconcierta y menciona que todavía tiene un dueño, porque así como en el programa donde Jessie y el viejo capataz están atrapados en un espacio cerrado y oscuro, Woody es su salvador que viene a salvarlos. Y así como el programa en el que nunca se supo cómo terminó, acá no se sabe si Woody los va a salvar o no. Los demás se decepcionan de escucharlo porque estuvieron almacenados por tanto tiempo, pero solo los van a aceptar si está
la colección completa. Woody explica la situación, pero el viejo capataz lo trata de gaslightear con que Andy no lo quiere, por algo será que lo habrá puesto en esa situación. Jessie está celosa de él, la discusión se pone en pausa porque escuchan que Al volvió. El coleccionista va a hacer una sesión de fotos con los juguetes, pero se da cuenta de que al vaquero se le salió el brazo. Al lo suspende para llamar a un técnico que lo arregle. El viejo capataz lo convence de que no puede salir en su condición. Mientras tanto, Buzz recorre las calles con los otros juguetes que están en pésimo estado físico. Son juguetes, no pueden cambiar de forma, pero ustedes me entienden. Buzz les recuerda a los otros los eventos de la primera, como Woody no se acobardó, ni con el cohete, ni cuando lo sacaron del camión, y por ello es que no lo van a abandonar ahora. Me gusta cómo es que la cinta deja en claro cómo es que la situación es medio parecida a la primera, obviamente con diferencias grandes, pero ahora los roles se invirtieron. A Buzz se le salió el brazo izquierdo en la anterior, mientras que ahora a Woody se le salió el derecho. Buzz tenía que ser rescatado por Woody, ahora Buzz tiene que rescatar a Woody. La situación, como la mayoría de secuelas, es una escala mayor, ya no es solo entre vecinos, ahora es en toda la ciudad. Uno de los mayores cambios es que Buzz, a diferencia de la mayoría de secuelas de bajo presupuesto, no vuelve a ser el mismo de la primera. Me gusta cómo es que reconocen los eventos de la 1, demostrando a Buzz como alguien consciente de sí mismo y el favor que le debe al vaquero. No es alguien quien tiene que aprender lo mismo, y cómo es que, en este caso, Buzz es el que tiene la reafirmación de su identidad, mientras que Woody es el que tiene la crisis. Buzz quería ser un guardián espacial, descubrir que era un juguete fue la peor noticia que pudo recibir, y tuvo que adaptarse a su situación, como Mike en Monsters University. Mientras que en el caso de Woody, descubrió las desventajas de ser un juguete, y descubrir que podía quedar inmortalizado con su franquicia en un museo fue la mejor noticia que pudo recibir. En el departamento, Woody recupera su brazo con ayuda de tiro al blanco, pero es interrumpido por el sonido del televisor. Al se lleva el brazo a su cuarto, el sheriff se da cuenta que el control estaba enfrente de Jessie, ella lo niega, lo que provoca que se peleen. Al calmarse, Woody entristece a tiro al blanco con la idea de irse apenas se lo arreglen, para volver con su dueño. Mientras tanto, el equipo de rescate está a punto de llegar a la juguetería, pero solo tienen que cruzar la calle. A Buzz se le ocurre ir con conos de tránsito y lo logran. Facilito. De vuelta con el grupo de rodeo, llega por fin el profesional que lo va a arreglar. Algo curioso es que en las etapas iniciales del guión, el brazo del comisario iba a ser arreglado por el propio Al, pero se dieron cuenta que no tendría sentido porque alguien del perfil de Al no es de arreglar las cosas, es más bien de llamar a alguien más para que arregle las cosas, pero no podían hacer un modelo nuevo desde cero, así que rehusaron el modelo del viejito que juega ajedrez solo en el corto del juego de Gary. Un video ASMR después, Woody es arreglado y dejado como nuevo, y el viejito le borra la marca de Andy de su suela, representando que Woody perdió su identidad y su propósito. Los amigos de Buzz entran a la juguetería en búsqueda de su amigo y toman caminos separados. Buzz se topa con un pasillo lleno de Buzz Lightyears. Acabo de caer en cuenta de que este debe ser un momento impactante para él porque sabía que era un juguete y su línea de juguetes era nueva, pero nunca había visto uno en persona. Aparte de que cuando se enteró de que no era un juguete fue precisamente con el anuncio de la juguetería de Al, anuncio que terminó mostrando este mismo pasillo. En fin, pasea un rato por el pasillo hasta que se topa con un nuevo modelo en exhibición. Me gusta cómo es que el paneo de la cámara es parecido al de la primera, cuando Woody descubre a Buzz. Adoro cómo es que Toy Story 2 critica a las revistas de videojuegos por tratar de que te obliguen a comprar la revista solo para pasarte el juego, práctica muy común para la época. ¿Verdad, Zelda? ¿Verdad, Castlevania 2? Algo sorprendente de Toy Story 2 es que, a diferencia de muchas secuelas de la época, esta resuelve una duda de la primera. Esta pregunta seguramente la habrán escuchado antes. Si Buzz Lightyear creía que era un astronauta de verdad, ¿por qué se inmoviliza ante los humanos como si fuese un juguete? Quebrantaste el código 6128.3. Todo guardián espacial permanecerá inerte hasta ser activado únicamente por alguien del personal autorizado. Eso es rarísimo que haga una secuela animada. Pidan un deseo. Nuestro Buzz lo ignora, por lo que es arrestado por el nuevo Buzz y es encerrado junto a los demás. Los amigos llegan pero lo confunden. A la vez que todo esto pasaba, Al hace la sesión de fotos. Ahora que Woody sí tiene el brazo arreglado, apenas tiene las fotos, se va a la oficina para enviárselas a su cliente. Jessie sigue enojada con Woody, por lo tanto el viejo capataz convence al vaquero de que hable con ella antes de irse, porque claramente algo le estaba pasando. Quiero ver el sol una vez más, antes de ser empacado otra vez. No me digas. Andy es un niño muy especial para ti. Él te ve como su amigo, su compañero, y cuando Andy juega contigo sientes, aunque tú no te muevas, te sientes con vida, porque él te ve vivo.
En Toy Story 1 se nos establece que para los juguetes es muy importante la hora del juego, pero jamás se nos dice el por qué, simplemente se lo asume y ya. Esta es la primera vez, y creo que única en la saga, en la que un juguete nos dice cómo el juguete promedio se siente jugar con niños, el por qué es tan importante para ellos, el cómo los hace sentir. En la 1 se nos dice el por qué es importante desde el punto de vista de los chicos, mientras que en la 2 se nos dice desde el punto de vista del juguete. Vemos un flashback de los días en los que Jessie jugaba con Emily, su antigua dueña. Eran inseparables hasta que la chica creció y simplemente se olvidó de ella. Vemos por unos segundos un momento que puede recordar a la forma en la que Andy jugaba con Woody en la 1. Vi que muchos decían que si Jessie quería volver a jugar, ¿por qué no simplemente se arrastraba un poco como para que sea vista? No estoy de acuerdo. Jessie no salió de la cama porque tenía la esperanza de que su dueña se acordara. Aparte, si Jessie era tan importante, la niña simplemente pudo haberla buscado. Digo, no es como si estuviese en un lugar imposible de buscar. Era solo buscar debajo de la cama y listo. Aparte se notaba que ahí también guardaba otras cosas alrededor de ella. Entonces la vaquera dejó de ser importante. Algo que me rompe de esta escena es el verso: el tiempo pasó, yo soy igual. Es decir, las personas cambian, crecen, no juegan con los juguetes o muñecas para siempre, pero los juguetes sí son iguales siempre. El lazo, aparentemente inquebrantable, simplemente se debilita sin que te des cuenta. En este universo los juguetes no se olvidan tan rápido de las experiencias que pasaron con sus dueños, como los chicos hacia los juguetes. Peor es cuando parece que Emily se acordó y van a recuperar el tiempo perdido, como en los viejos tiempos, solo para darse cuenta que en verdad pasó todo lo contrario. Ocurrió el fin definitivo de una era, el adiós seco e insípido a los días más felices. Hasta nunca. Woody se siente mal por mencionar tantas veces a Andy, dándose cuenta que ella solo reaccionaba así como un mecanismo de defensa. El vaquero abrió la rejilla y está por volver, pero el viejo capataz lo convence de que si cuando Andy crezca realmente lo llevará a sus citas o de luna de miel. Andy crece y él no puede controlarlo. Tú eliges, Woody. O volver, o seguirnos y ser algo por siempre. Ser adorado por los niños por muchas generaciones. Ahí está la cosa. En el inicio, Andy demostró que Woody no es tan indispensable como él pensaba. Quizás en años anteriores el niño pudo haber estado desesperado por llevarlo y pudo pedirle a la mamá que lo cosa. Pero este año estuvo dispuesto a ir sin él. Ahora Woody se encuentra en un dilema: volver con Andy, pero al crecer olvidará a Woody y lo desechará, o si va a Japón perdurará para siempre y su imagen se inmortalizará por futuras generaciones de niños. Me gusta este plano del ducto porque es como que está totalmente despejado. Nada lo detiene, pero no puede ver muy lejos, solo hay un vacío oscuro. La manipulación funciona y Woody los mantiene unidos. Mientras tanto, los juguetes de Andy buscan a su amigo en la oficina, hasta que llega el propio dueño. El verdadero boss se libra de la caja y vuelve con sus amigos. Los juguetes descubren que Al le sacó unas fotos a Woody, así que se meten en su bolso. ¡No toque mi mostacho! Si la primera es la más graciosa, esta es por muy poco la segunda más graciosa de la saga. Hay tantos gags buenísimos acá, es inolvidable en ese sentido. El Buzz Lightyear de Andy trata de volver con los demás, pero no llega. Abre la puerta, pero despierta a Zorg, que lo sigue. El coleccionista olvida el bolso en el auto, así que los juguetes van por la ventilación hacia el ascensor y los juguetes cuestionan la sanidad de Buzz. Mientras, Al guarda las cosas para el vuelo. El rodeo de Woody está emocionado por el viaje a Japón, y ahora hasta el propio Woody se emociona con hacer el viaje. Los juguetes de Andy ahora suben el ascensor de la peor forma posible y Buzz no aguanta, se suelta del muro para poder volar. Por suerte el ascensor subía justo para el piso que necesitaban. Woody se divierte un rato con sus nuevos amigos y los demás llegan a tiempo y el señor cara de papa malinterpreta la situación, así que lo rescatan rápido. Hay una confusión de por medio y el Buzz de toda la vida los detiene. Está la clásica situación del yo soy el verdadero y en quién podemos confiar, bien típico de las historias de clones. Hablando de clones, el hecho de que tenga el mismo actor de doblaje que los clones de Clone Wars no les hace la conversación que estos tenían. Solo falta que digan buenos soldados siguen órdenes. No, solo a mí me recordó. No importa. La situación se resuelve de esta forma. A pesar de que este punto en la trama es establecido muy al final de la aventura, me gusta que sí tiene un propósito dentro de la misma. No es simplemente por los jajas. Buzz Lightyear hay muchos y puede ser reemplazado fácilmente, hasta por sus amigos, mientras que Woody es casi único. Demuestra cómo el Lightyear
Lightyear que conocemos de la anterior evolucionó mucho y tenemos el contraste directo con cómo empezó hasta haciendo lo mismo del casco que Woody le hizo en la primera, y lo hizo con acciones, sin hablar. Ahora sí, tratan de volver, pero Woody les dice que él quiere quedarse. Les dice sobre la situación de la rareza de la colección, todo el merchandising y el cómo es que no los puede dejar atrás, porque él es importante para ir al museo, si no volverán a una caja. Buzz le repite las palabras a Woody que tanto lo cambiaron en su forma de pensar y ver la vida. Buzz trata de convencerlo de que a pesar de que sí se pueda romper, aún así la vida no tiene sentido si uno no es amado por un niño. Me parece tan impactante cuando dice que cree en sus palabras, pero Woody sigue arraigado a la idea del museo en Japón, así que Buzz y los demás vuelven sin éxito en su misión. Antes de irse, Buzz le dice que qué oportunidad única tiene de hacer, si los chicos lo verán y nadie lo volverá a querer jamás. Creo que Buzz está siendo demasiado amable con decir que los chicos son los que lo van a admirar, cuando probablemente solamente sean los adultos que crecieron con la serie de los 50. En fin, Woody se queda pensando en sus palabras. El televisor estaba reproduciendo el último episodio, en el que el vaquero canta "Yo soy tu amigo fiel". Nuestro Woody ve el programa por un rato, mientras Buzz escucha a lo lejos la canción. Esto es de lo que yo les hablaba en el video anterior, en el que la letra se puede interpretar como la relación entre el juguete y el niño, o lo que estarían dispuestos a hacer Buzz y Woody el uno por el otro. Este momento lo reafirma. Dato curioso, este es el único largometraje de la saga en el que muestran a "Yo soy tu amigo fiel" dentro del universo Toy Story. No está interpretado por Randy Newman y se escucha más cerca del final que del principio, a diferencia de las demás, por lo que su uso dentro de esta película sea más impactante. Woody se saca la pintura nueva de la suela, viendo que en efecto olvidó por un momento a quién le pertenece y cuál era su propósito como juguete. Algo que me encanta de todo este momento es que la cinta nunca te dice todo esto que te dije, todo pasa en silencio. Asumen que el espectador sabe lo que está pasando por la mente de los personajes. Siento que muchas películas animadas familiares de hoy creen que su audiencia es estúpida y no saben procesar la información, como si te tuviesen que dar toda la información triturada, regurgitada y en bandeja de plata. No hay sutileza, todo tiene que ser presentado de la forma más obvia y cierto, este video me está quedando demasiado largo. Sigo. El vaquero recapacita y llama a sus viejos amigos y le dice al viejo capataz que tiene razón, no puede impedir que Andy crezca, pero quiere estar ahí para cuando lo haga. Antes de volver, convence al grupo de rodeo de unirse a Woody, menos con el viejo capataz, quien ahora sí se le cayó la máscara, quien está dispuesto a manipular a otros a cumplir su capricho, si es necesario, porque así como en el programa, el viejo capataz originó la perdición de Jessie y la va a dejar en el oscuro, pero a diferencia de la serie, el viejo capataz no era un tonto machón, esa era solo una máscara. Creo que ya es momento para hablar del viejo capataz como villano. ¿Se acuerdan del tropo en el cine, especialmente en la animación, sobre el villano inesperado? Ese villano que no está establecido como tal desde el inicio, parece aliado y resulta ser el malo de la película. Este cliché fue quemado por allá a mediados de los 2010. Diría que uno de los primeros en usarlo fue el oloroso Pete. Normalmente los villanos de antes eran malos sin razón aparente o tenían una motivación simple. No solo la revelación del oloroso Pete es efectiva porque no era un recurso narrativo común para la época, sino que además, a diferencia de los villanos de los 2010, donde el villano inesperado revela a último momento su verdadera cara, como en Cars 2, o donde el villano no lo vemos sin su careta ni un segundo, o la oveja de Zootopia que se revela a tan solo segundos de que la atrapen, sino que otro error es que ni conocemos sus verdaderos planes sino recién hasta el final. Nuestra atención está en el hombre pollo, así como Sid fue el villano de la primera, pero hay diferencias notables como para deducir que no lo era. La casa de Sid era un desastre y era tenebrosa. Si no llegaban al camión, aún así tenían que salir de esa casa sea como sea. Mínimo apenas se escapaban y iban a otra casa. En este caso, la mayor reacción de Al fue el secuestrar a Woody, pero dentro de todo se preocupó por el estado de los juguetes. No había trampas mortales y la atención del espectador está en Al, pensando que es otro Sid, pero descuida al oloroso Pete. Se podría decir que la habitación era como una trampa, no era repelente de una, sino que apela a tus mayores deseos en ese momento. Era un ambiente bastante adulto, bueno, adulto en el sentido de que era muy formal, y los juguetes de Andy y Sid se respetaban entre sí, es decir, todos simplemente quieren jugar. ¿Quién pensaría que se podrían ser enemigos o tener objetivos distintos? Toy Story 2, a pesar de ser una de las primeras cintas animadas que hacen este tipo de historias, lo del villano inesperado lo hace mejor que la mayoría de villanos futuros. Acá hay pistas sutiles deducibles. El oloroso Pete dice que el show se canceló por la carrera espacial, lo que
puede ser cierto. Lo que no cuadra es que cuando una serie se cancela es la renovación para una nueva temporada, no para cuando está en su último episodio. Como mucho, se puede terminar una temporada abruptamente por problemas de producción, no para cuando te falta solo un episodio. Aparte, cuando los juguetes de Andy se van del departamento, se puede escuchar de fondo que Woody sí llegó a saltar el Gran Cañón. Sí, Woody, sabía que vendría. La razón por la que el viejo capataz no quería que ninguno lo vea es porque en el final del episodio Woody canta una canción sobre la amistad y el amor, niño y juguete, lo que haría que no funcione su manipulación ante Woody y Jessie. En Toy Story 2, el oloroso Pete tiene el mismo objetivo desde el inicio. Lo que cambió fue la forma en la que quiere cumplir su objetivo y el por qué lo quiere hacer. Es como si a lo último se empieza a desesperar. Aparte, todavía hay bastante tiempo como para ver al viejo oloroso sin la careta puesta y vemos de lo que es capaz de hacer. Algo que me gusta es que si la volvés a ver, hay cosas que le añaden al personaje. Por ejemplo, primero lo trata de slightear a Woody con que Andy lo dejó sin darse cuenta. Pensó que era como Jessie. Hablando de la vaquera, usó a Jessie para convencer a Woody para que acepte su sueño egoísta de ir a Japón. Los sentimientos de Jessie eran genuinos, los del viejo capataz no. Y como dije esto, lo del último episodio. En ese momento el viejo gordo supo cómo darle el dedo en la herida. El viejo nefasto es tan buen manipulador que hasta le hace dudar a la audiencia si es que realmente Woody estaría mejor en el museo que con Andy. Las preguntas sobre el tiempo y el crecer son legítimas, siendo que la mayoría de juguetes pasa por ese proceso. El viejo no las sentía las preguntas, solo lo hizo para convencer a Woody, pero son preguntas tan buenas que les tomaría 2 secuelas más en intentar responderlas. En fin, sigamos. Al llega a la habitación a llevarse a la colección y los amigos bajan por los ductos del ascensor, pero Zorg los esperaba. Los demás juguetes lo ignoraron menos el boss de exhibición y Rex. Otra referencia a Star Wars y Rex lo termina derrotando. Slinky estuvo por liberar a Woody, pero no lo consiguió. Ya que estamos, me gusta mucho la voz de Zorg, tanto en inglés como en español. Y eso que en inglés está interpretado por el propio Andrew Stanton, creativo de Pixar. Me sorprende su buena actuación, siendo que no es actor profesional. Realmente llega a hacer una buena interpretación intimidante, por lo menos lo necesario para lo que el papel exige. Para alcanzar el auto de Al, se robaron una camioneta de Pizza Planeta, llegan al aeropuerto y entran en una caja de perros. Así se meten en la cinta transbordadora. Muchacho, esa maleta vale más de lo que tú ganas en un año, ¿entendiste? Ten cuidado. Terrible fantasma. A pesar de ser un lugar grande, ven 2 valijas parecidas. Un grupo va por un lado y el otro por el otro lado. El grupo del resto llegan a la valija, pero no era. Buzz parece seguir la correcta, pero el oloroso Pete lo golpea y se pelea con el comisario. El viejo capataz le descose el brazo otra vez y del mismo lado, pero el vaquero se niega a volver. Justo llegan sus amigos a salvarlo. Como castigo lo mandan a la mochila de una chica. No sé ustedes, pero para mí este es el castigo que se merece. Un juguete normal no rechazaría la oportunidad de jugar, pero el viejo capataz jamás tuvo dicha oportunidad, por lo que jamás supo cómo es que eso se debe sentir. La única vida que él conoció es la de coleccionismo, por lo que prefirió quedarse con esa vida. El hecho de que esa sea una chica que se la pase pintando a sus juguetes es perfecto como castigo. Quizás a otro juguete no le hubiese molestado, pero para un coleccionista debe ser terrible sacar a un juguete de su caja y que lo rayen. Oh bueno, seguramente entiendo la alegría de jugar, ni idea. Tiro al Blanco sale de la valija, pero Jessie no, así que Woody, Buzz y Tiro al Blanco van al rescate. Woody queda por sí solo. Me gusta que cuando empieza la persecución suena el tema de la serie, cuando Woody y Tiro al Blanco están por saltar el Gran Cañón antes de ser cancelados. Gran Cañón. ¿Podrán Woody y Tiro al Blanco cruzar a salvo? ¿Llegarán con Jessie y oloroso Pete a tiempo? No te pierdas el emocionante final. Woody se mete entre los bolsos y saca la vaquera de su valija, pero quedan atrapados en el avión. Ven una salida de donde pueden salir. Bajan, pero Woody se resbala y Jessie lo atrapa. Buzz le seguía el paso. ¡Jessie, tienes que brincar del avión! ¡No, estás loco! Solo imagina que es un nuevo episodio de mi programa. ¡Pero lo cancelaron! ¡No sé si sigues
Jessie es un programa infantil de los 50, seguro Woody va a salir bien. Me gusta este momento porque demuestra que Jessie tiene que confiar, dar el gran paso, tiene miedos y no sabe cómo terminará, pero aún así hay que estar dispuestos a arriesgarnos y lo que pasa después no siempre está escrito, así que nosotros podemos escribir nuestra propia historia. Lo logran y vuelven a casa. Me acabo de dar cuenta que los aliens están mirando al señor cara de papa en vez de mirar a la puerta. A la mañana siguiente, Andy arregla el brazo de Woody. Me gusta cómo le queda el brazo con la imperfección. Es la diferencia entre un arreglo profesional y el de uno personal. Andy lo hacía con lo que tenía a mano y estaba dispuesto a arreglarlo por amor, porque realmente lo quería. Lo quiere tanto que estuvo dispuesto a arreglarlo por sí mismo. No lo llevó, no por ser basura, sino por seguridad. Vos habla con Jessie sin éxito. Jessie le abre la puerta al perro de la forma más épica posible, lo que le produce unos sentimientos fuertes a vos. Al se deprimió, seguramente hicieron 20 tomas y esa fue la mejor. Tiburón arregló el silbato de Wheezy. Woody ve a la familia por la ventana, viendo como Molly ahora puede caminar, siendo que en la primera era un bebé. Se nota que sí están creciendo. A Woody ya no le preocupan las palabras del viejo, diciendo que será divertido cuando Andy crezca y tenga a su amigo que le acompañe cuando eso pase, en el infinito y más allá. Fin. Durante años Toy Story 3 fue mi favorita y con un gran final. Durante mucho tiempo lo sostuve hasta que me di cuenta que, como dije, Toy Story 2 es la mejor. Podrá ser que Toy Story 2 en un nivel superficial sea más de lo mismo que la primera. Es la más episódica de todas. Es como del hijo del medio de las películas de Toy Story. La 1 es una historia autoconclusiva. La 3 es la más impactante y el cierre definitivo de una etapa. La 4 es el cierre de otra etapa. Y la 2... La 2 solo vuelve al status quo, solamente agrega más personajes al elenco principal, típico de secuelas. Pero cuando crecí me di cuenta que la 2 es la que cambió a la saga para siempre. Quizás Toy Story no sería tan relevante a día de hoy de no ser por esta. La 1 es divertida y tiene la crisis de voz, pero la 2, creo yo, es la que tiene las preguntas más interesantes de la saga, los problemas por los que todo juguete pasa, y en una forma aplicada a nuestro mundo por lo que todo padre pasa. Woody jamás se lo planteó, asumió que iban a estar juntos por siempre. Bajo ese tono ligero se esconde una historia de dolor, pérdida, conexiones personales, el paso del tiempo, la mortalidad, aceptar que uno no tiene control de las cosas naturales de la vida. Toy Story 2 maneja muy bien el balance entre innovar sin ser irreconocible y hacer una historia familiar pero sin ser más de lo mismo. Toy Story 2 es lo que toda secuela debe aspirar a ser. Tiene un tono que no desentona con lo visto antes, expande su universo, introduce temas tan interesantes que cambia la visión de la saga por completo, tiene unos personajes tan buenos que es difícil imaginar que la anterior no los tenía. Créanme, esto no lo suelo decir tan a la ligera, resuelve dudas sobre sus personajes o su universo, como la franquicia de la que proviene Woody, o más detalles sobre la que proviene Buzz, una explicación sobre el por qué Buzz se comportaba como juguete a pesar de no creer en ello, y también evoluciona sus personajes. A pesar de tener temas pesados, no se siente como tal, tiene un buen manejo del humor y el drama, sin que ambos se choquen entre sí, un villano que le da 1000 vueltas a Sid, y eso que todavía no hablo del mejor villano de la saga. Mi queja con la primera era que los secundarios no tenían tanto tiempo en pantalla, es como si Toy Story 2 dijo, sí, yo también pensé lo mismo, toma toda una subtrama centrada en los secundarios, en el que todos tienen un momento para brillar. Si vieron mi video anterior, vieron que dije que estaba buena la 1, pero era más lo que la respetaba que de lo que me gustaba personalmente. Toy Story 2 es la cinta que genuinamente amo, no hay nada de lo que me queje. Quizás la primera es la más graciosa y supera ligeramente a la segunda en ese sentido, y quizás el ritmo de la segunda es un poquito más rápido que la primera, siendo que la primera tenía mejor ritmo, pero literal en cualquier otro aspecto la segunda la supera en 1001 sentidos a la primera. Ronda de escenas eliminadas. En la escena inicial, en vez de que Woody rescate a Wheezy de la venta del jardín, lo que provocó que al lo secuestre, en la escena eliminada estaban jugando entre todos, hasta que el juego sale mal y sin querer Woody termina en la venta. Prefiero la versión final porque encaja en el tema del abandono y Woody queda mejor parado. Hay 3 escenas eliminadas que no cambian mucho de la versión final. En estas escenas se puede ver que el viejo capataz no estaría guardado en la caja, sino que se movía como todos, además de tener un carácter más podrido que en el final, no solo cuando se hace malo sino también antes. Supongo que la revelación final no sería tan sorprendente si estos momentos se quedaran en el corte
final. Hay otra escena alterada en donde, en el momento en el que Jessie cuenta su historia con Emily, esta lo hace con narración. Prefiero la versión final porque la canción hace ver como que Jessie era alguien muy dulce e inocente y pudo describir cómo se sentía al jugar, pero no pudo describir su experiencia con Emily por el dolor que sentía. O seguramente la eliminaron porque tenían que poner una canción de Randy Newman en algún lado. Esta es de las pocas cosas que lamento que no llegaran a la versión final. Igual la forma en la que Rex lo vence sí está buena. Y la última escena eliminada es en el clímax. En lugar de que el viejo capataz sea vencido así, Buzz y Tiro al Blanco hayan quedado atrás, dejando a Woody solo y se hayan bajado antes de tiempo antes de que despegue. Originalmente el grupo de rodeo sí se iba a quedar en la valija, y Buzz también estaba en el avión, yendo a rescate. Jessie y Tiro al Blanco salen, pero Woody y Buzz son empujados por el viejo capataz. Woody se agarra del avión y con su otro brazo agarra a Buzz, lo que termina provocando que su brazo se descosa. Jessie es la que motiva a Woody a soltarse y el vaquero lo hace, pero el viejo capataz lo agarra. Jessie lo ayuda, el viejo termina dentro del avión y Buzz los ayuda a completar el gran salto. No es tan mala esta versión, pero sí puedo ver por qué la sacaron. El oloroso Pete consiguió lo que quería, valdrá menos porque el valor tenía que ser con la colección completa, pero aún así consigue el objetivo, y que dejaran a Buzz de lado me pareció un buen toque. Esta no es la historia de Woody y Buzz como la primera, sino de Jessie. Buzz ya tuvo su momento en el departamento de Al, ahora es el momento de ella. Que hayan hecho que Jessie sea la que se suelte fue para mejor. Y acá terminan todas las escenas eliminadas de Toy Story 2. A pesar de que la historia se ideó en un fin de semana, me sorprende lo pulido que está todo, lo bien pensado que está. Porque si ves la versión final, ni se nota. Si vieron mi video de Toy Story 1, vieron que dije que Pixar tenía un contrato con Disney. El estudio no siempre perteneció a la empresa de ratón. Disney solo le distribuía las películas. Originalmente el contrato que tenían decía que Disney distribuiría 6 películas. El contrato terminaría con Cars. Una vez terminen, Pixar renovaba el contrato o se iban con otras empresas. El contrato decía que Pixar producía las películas, mientras que Disney se encargaba de las secuelas y el merchandising. Toy Story 2, además de hacer crunch por culpa de que Disney no retrasó la fecha de estreno, fue hecha por la propia Pixar, por lo que era un vacío legal por decirlo de alguna forma. Disney consideraba a Toy Story 2 parte del acuerdo, pero Pixar no, alegando que el acuerdo se especifica que tenían que ser cintas originales. Más tarde la situación se pondría más tensa entre los presidentes, lo que culminaría en que rompan lazos y se separen al lanzar Cars. Pero en el 2006, el presidente de Disney es reemplazado y el nuevo compra Pixar. Circle 7, el estudio que haría las secuelas de las obras de Pixar, cierren. Pero eso es historia para otro día. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, Letterboxd y Twitter. Y a ustedes, ¿qué les parece Toy Story 2? Voy a estar leyendo sus comentarios. Soy Luco95 y me despido. Adiós.